base que nos mencionaba la profesora de Alba, era la que, o sea, la capacidad de realizar campañas electorales modernas dependía del acceso a radio y televisión, ¿sí? Y si no estabas en radio y televisión, particularmente en televisión, la posibilidad de llevar tu mensaje al electorado, movilizar el electorado, ya sea de candidatos o partidos de oposición, prácticamente no existía. Y algunos indicadores de la década de los 80 confirman esta realidad de la importancia de los medios de comunicación en una democracia. Sin unos medios de comunicación abiertos, ¿sí?, en donde se exprese la pluralidad política de la nación y donde además haya una discusión desinhibida, libre de los asuntos de interés público, los niveles de información de la ciudadanía son peligrosamente bajos, porque la democracia no solamente tiene que ver con el derecho al voto. El voto libre tiene sus bases en una ciudadanía informada. Y algunos indicadores, por ejemplo, de la elección de 1988, y Roy, que desde entonces ya estaba haciendo encuestas, podrá confirmar o desmentir esta información, pero si vemos, por ejemplo, los reconocimiento de nombre de candidatos, ¿sí? Hoy en día, por cierto, vi la encuesta que circulaste por internet, Roy, me parece que el día de ayer o antes de ayer, y vemos ahí ya muchos meses antes de la elección a candidatos, por ejemplo López Obrador, con un reconocimiento de nombre de casi del 100%, Enrique Peña Nieto igual, Marcelo Ebrard entre 70 y 80%. Todavía estamos muy lejos, todavía no empiezan las campañas, ¿no? Vázquez Mota también en los 60, por ahí. Y si ustedes siguen ese indicador, cuando lleguemos a más o menos abril del próximo año, van a encontrar que casi todos están muy equilibrados en conocimiento del nombre, como lo vimos en el 2006, por cierto, y también lo vimos en el 2000. Pero antes no era así, ¿sí? 1988, reconocimiento del nombre de candidatos a un mes, ¿sí?, de la elección, ¿sí?, eran sorprendentemente bajos comparado con lo que existe hoy en día. Ciertamente Carlos Salinas de Gortari, que era el candidato del PRI, del Partido del Poder, ¿sí?, tenía los niveles de reconocimiento de nombre más altos y estaban abajo del 70%. Y después de él venía Cuauhtémoc Cárdenas con un nivel de reconocimiento de nombre, me parece que entre el 50 y el 60%, y Manuel Cloutier con niveles entre el 40 y el 50%. Eran otros tiempos en los cuales el acceso a la televisión estaba muy restringido, la televisión se involucraba, pero trataba de involucrarse poco en política, y cuando lo hacía generalmente muy dependiente, apoyando al régimen y al partido en el poder. Estos indicadores nos muestran en buena medida cómo también ha cambiado el papel de los medios, pero el problema de la equidad sigue manifestándose de otras maneras, ¿sí? Y la política que ha seguido, que se estableció en 1994, fue la de montar por parte de la autoridad electoral un observatorio de medios que, sin recurrir a la coacción, a la amenaza de multas, tratando de conciliar la libertad de expresión, promoviera una mayor cobertura que representara la pluralidad de los partidos políticos y de los candidatos. Y básicamente lo hacía, bueno, la base de esta política ha sido, primero, medir la cobertura de candidatos y partidos políticos, valorar el sentido de las notas positivas, negativas, y
dar a conocer a la opinión pública cómo los medios de comunicación están precisamente cubriendo las campañas para que los propios ciudadanos estén enterados, ¿sí?, de los sesgos que existen en noticieros, en canales y en estaciones de radio específicas. Este es un método más de carácter inductivo, más bien de carácter inductivo que coactivo, y de esa forma esta política que ejecuta el Instituto Federal Electoral desde 1994 ha tratado de incidir a favor de una cobertura más equitativa, ¿sí?, de una cobertura también más objetiva, que es uno de los objetivos planteados en los lineamientos que regularmente se aprueban. En este proceso electoral, el Instituto Federal Electoral va a poner en práctica nuevamente esta política, este programa. Estamos en la fase de la elaboración de la metodología. Es un hecho ya que trabajaremos con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que fue la encargada de realizar la operación del monitoreo en el 2009, que entregó magníficos resultados. Y este evento es en buena medida una oportunidad de discutir los alcances y las limitaciones de esta política pública, ¿sí?, de este programa que ejecuta el Instituto Federal Electoral, ahora en colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de ver si el problema sigue siendo el mismo, ¿sí?, o el problema ha evolucionado y ha adquirido un cariz diferente, y si la metodología que estamos usando, que ha sido muy criticada en los medios de comunicación, ¿sí?, tiene que ajustarse a una realidad cambiante, ¿sí?, si en su ejecución esta política pública compromete o ejerce alguna presión sobre los medios de comunicación que los silencia, ¿sí?, y que en aras de la equidad, ¿sí? En fin, hay muchas preguntas y el propósito de esta mesa es precisamente abordarlas e iniciar una discusión en algo que es de enorme interés para el país, para el futuro de la democracia en México, y me parece que conjuntamente para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y para el Instituto Federal Electoral. Entonces, aquí me detengo, ¿sí?, y me da mucho gusto darle la palabra en primer lugar a Roberto Roth, y procederemos después con Roy Campos, y al final le daremos la palabra